Desde el pasado mes de abril, según el Instituto Geofísico, se ha elevado la actividad del volcán Cotopaxi y producto de ello, sobre todo en estos últimos días, se ha podido observar emisiones de gases significativas en el cráter del Coloso. Estamos en este momento en una etapa de reactivación que podría eventualmente terminar en una etapa eruptiva. Según los expertos, gracias al incremento de la actividad sísmica al interior del volcán, un nuevo cuerpo de magma está elevándose en dirección a la superficie. El Instituto Geofísico estima que al momento la capa de lava se encuentra a unos 3 kilómetros del cráter del volcán. Las fumarolas expulsadas por el Cotopaxi en los últimos días han formado columnas que superan los 100 metros sobre el nivel del cráter, con una cantidad de dióxido de azufre que bordea las 2.000 toneladas diarias. ¿Pero existe la posibilidad de una erupción en los próximos meses o años? ¿Y qué zonas podrían verse afectadas por este fenómeno natural? El Taita Cotopaxi, con 5.897 metros de altura, es uno de los volcanes activos más altos del planeta. La última vez que se registró una erupción grande fue el 26 de junio de 1877. En este episodio, los historiadores aseguran que la erupción fue tan fuerte que las columnas de ceniza superaron los 15 kilómetros de alto y los flujos piroclásticos se produjeron por todos los flancos del volcán. Después de este evento, durante los siguientes 124 años por lo menos, el Cotopaxi entró en un periodo de reposo, hasta que en el 2001 nuevamente se incrementó la actividad en el volcán. El interés surgió en noviembre del año 2001. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional detectó un cambio en el comportamiento del volcán. Las agujas de los sismógrafos e indicios térmicos marcaron niveles que preocuparon a los expertos. Nuevos eventos se dieron en el 2002 y luego en marzo de este año. Ante la boca del cráter, que mide 800 metros de diámetro aproximadamente, se divisa una pequeña columna de humo. Es una fumarola. En la profundidad del cono de 300 metros cabría entero un edificio de más de 100 pisos. Desde aquí, lo único seguro es que el volcán hará erupción, y esto podría ser de 10 a 15 años. 12 años después, el Cotopaxi ha vuelto a incrementar su actividad, con la diferencia que esta vez, según la vulcanóloga Patricia Motes, la intensidad sísmica es mucho mayor que la monitoreada en el año 2001. En 2001-2002, el número de eventos sísmicos subió como a 40. Ahora estamos más o menos a 80 eventos por día, o sea, hemos duplicado, ¿no?, cada década. Para que un volcán entre nuevamente en erupción pueden pasar decenas o incluso cientos de años. Sin embargo, el Cotopaxi ya ha tenido un reposo considerable de 138 años, por lo que un nuevo proceso eruptivo, dice Patricia, podría no ser tan lejano. En los últimos 2000 años, el volcán ha producido por lo menos 20 erupciones muy importantes. Entonces, se divide 2000 por 20, es como cada 100 años el volcán ya puede esperar una erupción importante. Si bien es imposible predecir una erupción, gracias a los sistemas de monitoreo, el Instituto Geofísico afirma que al momento el comportamiento del Cotopaxi muestra dos escenarios probables. El primero es que se reduzca paulatinamente la actividad interna ocasionada por el flujo de magma, hasta que el volcán vuelva a un nivel de reposo temporal. El segundo escenario probable es que continúen aumentando de forma progresiva las precipitaciones internas del volcán, como ha pasado en estas últimas semanas. En este caso, las vibraciones terminarían empujando el magma hacia la superficie, pero ojo, de darse este escenario, el proceso eruptivo podría tardar aún varios años. El volcán va a empezar a treparse un poco más, quedamos ahí un poco más, un poco más. Entonces, esto es cuando se empieza a entrar en las alertas amarillas, naranjas y rojas posteriormente. Existe además un último escenario, muy poco probable y al momento casi imposible de suceder en el Cotopaxi, que consiste en una erupción instantánea, producto de un ascenso sumamente violento y rápido del magma. Si el Taita Cotopaxi llegara a erupcionar, además de los daños ocasionados por la lava y el material piroclástico, existen otros factores que debemos tener en cuenta para tomar las medidas de precaución adecuadas. Cuando se produce una erupción en un nevado como el volcán Cotopaxi, el problema más grave radica en que las altas temperaturas del magma hacen que el hielo se derrita en cuestión de segundos, produciendo los llamados lahares, que arrasan con todo a su paso. Los lahares son flujos de lodo formados por rocas, desechos volcánicos y agua que se producen en inmensas cantidades cuando parte de la capa glaciar se derrite en la cima del volcán.
Todo este flujo de escombros que viaja pendiente abajo por los cauces de los ríos puede alcanzar una velocidad promedio, estiman los expertos, de 70 kilómetros por hora y se desplazaría con tal fuerza que podría arrastrar objetos de gran tamaño como puentes, vehículos, árboles, entre otros, sin problema alguno, afectando seriamente a las poblaciones que se encuentran a orillas de los ríos. En el Cotopaxi, en caso de darse una erupción, existen 3 drenajes principales por donde podrían circular estos flujos de desecho. En el norte, el cauce más importante es el río Pita, que nace en el flanco nororiental del volcán y que podría llegar hasta la zona del Valle de los Chillos y Sangolquí. Por el lado suroccidente, siguiendo principalmente el curso del río Cutuchi, podrían verse afectados varios poblados, principalmente en el sector de la Tacunga. Para llegar a la zona de San Rafael, la zona del Valle de los Chillos, más o menos donde está el triángulo, tomó entre 45 y 60 minutos. Igual para la zona de la Tacunga. El último afluente que nace al oeste del volcán en el río Tambo-Tamboyacu podría avanzar a lo largo de la cordillera oriental hasta parar en algún punto del oriente ecuatoriano. El otro fenómeno que puede causar problemas a la población, principalmente al sector agrícola, es la caída de cascajo y piedra pómez, conocido como ceniza. Este fenómeno es imposible de predecir, pero según los expertos, es probable que por la forma en que sopla el viento en la zona, la mayor parte de ceniza se desplace de oriente a occidente. Quito está esencialmente, digamos, al norte del volcán, pero sin embargo, a pesar de eso, en esta erupción de 1877 sí se registró una leve caída de ceniza en la ciudad. ¿Usted qué debería hacer en caso de una erupción del Cotopaxi? Pero buscar las partes más altas. En el caso de haber una erupción, uno hay que protegerse, buscar un refugio que sea un poco más alto. Con mi familia ya hemos planeado, ya tenemos nuestros primeros auxilios, tenemos una zona indicada para ya correr en ese rato de emergencia. Lo más importante ante una posible erupción es que las autoridades locales estén en contacto permanente con la Secretaría Nacional de Riesgo para poder explicar claramente a la comunidad los peligros que podrían presentarse, dice Héctor Jacome, alcalde de Rumiñahui, que asegura además que su ciudad ya cuenta con una planificación. Existen 8 zonas catalogadas como zonas de riesgo y también hay 28 refugios, de manera que todos estamos trabajando de una manera conjunta, digamos, en áreas muy asignadas, llámese al cuerpo de bomberos, a la policía, al ejército, a los municipios, y de esa manera nosotros pensamos superar esta vivencia que creemos que va a crecer. Es importante entender que el Cotopaxi es un volcán activo que puede provocar grandes daños, y si bien aún no es posible saber si se va o no a producir una erupción en los próximos años, es fundamental que todos estemos conscientes de los grandes riesgos que implicaría el proceso eruptivo de este coloso. Recuerde que además de tener siempre en su hogar un kit de emergencia y primeros auxilios, debe estar atento a las indicaciones de las autoridades, tiene que informarse sobre los posibles peligros de su zona y debe también conocer las vías de evacuación y la ubicación del refugio más cercano. Por el momento, mientras se mantenga la alerta blanca, el Instituto Geofísico continuará monitoreando permanentemente al Taita Cotopaxi.